Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a otro jueves biocultor y vamos a ver un tema. Fíjense que ayer me hacían una entrevista y me decían que el problema de la bioética es que pareciera que son muchas abstracciones y efectivamente les decía que sí, que la bioética se nutre de un constructo teórico que contiene muchas abstracciones, pero que el reto, sobre todo aquí en bioética clínica, está precisamente en transcribir esas abstracciones para poder disecar el fenómeno lo más profundo posible o con la mayor amplitud posible y desarrollar estrategias, procesos que nos permitan finalmente poder determinar qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Para con esto tener la seguridad de siempre estar con esta seguridad de que nuestras acciones están enmarcadas entre lo ético y lo legal. No me voy a cansar de repetirlo para que de esta forma, pues no, al estar en medio de estos dos grandes pilares, tenemos la absoluta certeza o mayor certeza de que nuestras acciones están en el sentido de lo correcto porque están observando lo ético y lo legal. Bien, y el tema que hoy nos ocupa pareciera que ni mandado a hacer para ilustrar esto, de cómo muchas veces el concepto en el sentido abstracto dice mucho y al mismo tiempo no dice lo que tiene que decir. Y ese es exactamente lo que hoy vamos a atender. ¿Qué es lo que tiene que decir o lo que nos tiene que representar el contenido de este concepto abstracto del retiro del soporte vital? Y para comenzar, vamos a hacer una gran definición, o mejor dicho, una gran división operativa, y vamos a dividir el soporte vital entre el soporte vital absoluto y el soporte vital relativo. Y en el soporte vital absoluto vamos a meter dos dispositivos que permiten la sobrevida también en forma determinante o en forma absoluta, como lo quieran ver. Uno es los marcapasos definitivos cardíacos y el otro es la ventilación mecánica, la asistencia con ventilación mecánica. Esos son los dos dispositivos que van a quedar dentro del soporte vital absoluto. Y en el soporte vital relativo pueden meter todo lo que ustedes quieran, diálisis, hemodiálisis, inotrópicos, nutrición, lo que quieran, whatever. Entonces, aquí, al hacer esta división, el retiro de soporte vital, también siguiendo esta lógica, se va a dividir en retiro de soporte vital relativo y retiro de soporte vital absoluto. Entonces, atención con esto, porque aquí ya es donde empezamos a disecar el fenómeno y ambas opciones nos van a llevar a rutas diferentes y a exigencias ético-legales diferentes. Entonces, atención con esto. Primero vamos a atender el retiro de soporte vital relativo y después vamos a ver el retiro de soporte vital absoluto. Con respecto al retiro de soporte vital relativo, se puede dar mediante tres acciones o tres directrices. La primera es que lo solicite el propio paciente. Que el propio paciente diga, no quiero esto, no quiero que me retiren la diálisis o no quiero que me la pongan incluso. Bueno, que aquí no califica eso de no quiero que me la pongan porque es retiro de soporte vital, quiere decir que ya la tiene. Entonces, el paciente todavía está en facultades de solicitar el retiro del soporte vital, ya sea de viva voz, ya sea con una voluntad anticipada, con un testamento vital, con un consentimiento informado, como sea, pero todavía es el paciente
en uso de su autonomía o bajo el ejercicio de su autonomía y bajo el derecho de autodeterminarse en materia de salud, en este caso como él considere más conveniente, es el propio paciente el que solicita el retiro del soporte vital. Pero puede haber una situación donde ya no es el paciente, ya no puede, entonces ahí entra la segunda directriz donde es la familia, los responsables legales específicamente, quienes solicitan el retiro del soporte vital, cuya justificación tiene que ser porque por la información médica, a todas luces, se considera que las acciones terapéuticas que se están haciendo ya no están representando un beneficio para el paciente. Aquí entra esta noción de el mayor interés para el paciente o el mejor interés para el paciente, es decir, ¿qué es lo que más va a beneficiar al paciente? ¿Qué es lo que le va a proporcionar el mayor beneficio al paciente? Y entender que estas nociones, que ciertamente también son abstractas, de el mejor interés del paciente o el mayor bienestar para el paciente, no tienen dos sentidos, uno positivo y otro negativo, no en términos de bueno o malo, sino en el sentido de que en sentido positivo es que se hacen acciones para lograr ese bienestar, y en sentido negativo es que se dejan de hacer acciones para procurar ese bienestar. O sea, aquí es la cuestión de que ese bienestar a veces es producto de hacer acciones y a veces es producto por no hacer tanta acción, o sea, por dejar de hacer acciones. Entonces, aquí es, sobre todo ya en cuidados paliativos, en el área tanática, en la agonía, entre menos se haga, entre menos se instrumentalice ese proceso, más bienestar procuramos al paciente, menos lo lastimamos, le provocamos menos dolor, menos sufrimiento. Entonces, aquí es el responsable legal quien determina no más soporte vital. La mayoría de las veces es por razón médica, pero puede suceder que sea por razones no médicas, en el sentido de que el responsable legal es el depositario de, digamos, el valor existencial del paciente, los deseos existenciales. Entonces, vamos a suponer que hay que hacerle una gastrostomía o una traqueostomía y el responsable legal dice no, o mi papá o mi mamá o mi familiar no le gustaría vivir así. O vamos a suponer que está en estado vegetativo, en coma vigil, en estos estados intermedios que son muy, muy difíciles de manejar, y están con diálisis o están con nutrición o están con dispositivos de soporte vital, y la familia dice, no, a mi familiar no le gustaría estar viviendo así, estar en este estado. Entonces, ahí ya no son razones tanto médicas, sino son de este valor existencial del cual tiene conocimiento el responsable legal, y en base a eso es que solicita el retiro del soporte vital que tenga en ese momento el paciente. Soporte vital relativo. Ojo, seguimos con eso. Y la tercera vía por la cual se puede retirar el soporte vital relativo es que el propio médico lo sugiera ante la situación de ver que ya a todas luces el tratamiento no está representando ningún beneficio. Entonces ahí el médico también, en este tenor de ética profesional, de empatía, de criterio médico, dice, ¿saben qué? Ya estamos con un pie o estamos a punto de entrar al mundo de la distanasia y no es necesario hacerlo, por lo que hay que considerar el retiro del soporte vital relativo. Entonces ahí el médico es el que procura esto para evitar una situación de entrar a distanasia, lo cual ocasionaría
pues un perjuicio mucho mayor tanto al paciente como a los familiares. Entonces, son las 3 vías por las que se puede llegar al retiro o a la solicitud del retiro del soporte vital relativo. Ahora, aquí recordar que estamos en el contexto de pandemia. Estamos ahorita atendiendo todas estas situaciones en el contexto de pandemia. Aquí va a ser muy difícil que sea el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, pues obvio, está en un estado crítico, quizás hasta con afección cerebral que le va a impedir metabolizar bien la situación. Entonces va a ser muy difícil que en el contexto de pandemia, y ya refiriéndonos específicamente a los pacientes contagiados por el virus, puedan participar de forma activa en esta situación, aunque no es la excepción, o sea, sí es posible, pero obvio se torna difícil. Y el otro punto es que los responsables legales están a distancia por las mismas razones de control epidemiológico y de seguridad. A los responsables legales o a los familiares no se les permite estar al interior del hospital, entonces están a distancia y bueno, ya sabemos que el contexto social ha sido muy abirragado, muy tormentoso para ustedes como profesionales de la salud, para los hospitales. Entonces, también se va a tornar difícil que sean los familiares los que soliciten. Y entonces aquí nos deja con la única posibilidad de que el médico lo exponga y siempre con ahorita sospechosismo, aire de sospechosismo, de que se malinterprete. Entonces, ahí nos deja con una situación de excepción. ¿Y qué es esto de situación de excepción? Que por estas circunstancias tan particulares, el médico es el que puede tomar la decisión en un momento dado de retirar el soporte vital relativo de forma paulatina. ¿Bajo qué argumento? Bajo la situación de no caer en distanasia, de cuidar esta cuestión de exigencia ética, de no caer en distanasia. Ahora, me pueden decir, bueno, pero el punto es que si no hay consenso con los responsables legales se pueden meter en problemas y efectivamente se pueden meter en problemas. Por eso es que hay que ver cómo hacerlo para que ustedes no se expongan. Entonces, aquí es opción 1, lo que vimos también en la transmisión pasada, de consensar con la familia el hecho de que al ya haber agotado todos los recursos y el paciente efectivamente no tener ya ninguna respuesta a todo lo que se le ha hecho, consensar el manejo de cuidados paliativos y con esto se suaviza esta cuestión de retirar el soporte vital, porque así suena como muy agresivo, como muy brusco y en este momento de tanta sensibilidad efectivamente se puede malinterpretar y ustedes meterse en problemas de forma innecesaria. Pero también está la noción de evitar la distanasia, que es el parámetro ético que tenemos que vigilar también. Y entonces aquí nos entra una ponderación entre tener que elegir entre medicina defensiva o procurar evitar la distanasia. Porque a veces por la medicina defensiva caemos en distanasia por este temor a no tener problemas, pero aquí es donde entra pues el sentido ético de evitar la distanasia, consensando y haciendo ver a los familiares que todo lo que se está haciendo ya solo está ocasionando una prolongación de agonía y un sufrimiento innecesario. Y que tampoco, como son soporte vital relativo, también es la cuestión de que se puede ir quitando de forma paulatina, como comentábamos, de
dejar las dosis ya establecidas y conforme se van agotando, simplemente ya no renovarlas. Y entonces es un retiro lento, paulatino, que permite que los familiares pues vayan también desarrollando una especie de adaptación a la noción de que ya se agotaron todos los recursos terapéuticos con su familiar y que lo que ya va a proceder es el retiro gradual del soporte vital, la transición a cuidados paliativos para permitir la evolución natural de la enfermedad y que finalmente el paciente fallezca sin distanasia. O sea, aquí ese es el parámetro, la línea, pues no tan fina, que hay que cuidar en términos de no caer tampoco en estos extremos y no permitir que la medicina defensiva se nos imponga por miedo a tener repercusiones, sino que aquí es pues documentar bien las cosas, hacer los consensos y en un momento dado tomar las decisiones que se tengan que tomar para procurar una muerte digna sin distanasia. Bien, hasta ahí pues están amparados por la norma oficial de cuidados paliativos, están amparados por su propia ética profesional y por el hecho de evitar la distanasia, que también se encuadra en el marco de procurar una muerte digna. Ahora, pasemos con el otro aspecto que es como el más tramposo, porque fíjense, contra todo es un aspecto que no se ha atendido con la debida profundidad y puntualidad que debería y que sin embargo es el que más los pone en riesgos médico-legales, porque como que se pierde ahí en el discurso el retiro de soporte vital absoluto. El que enmarca ventilación mecánica y marcapasos cardíacos definitivos. Estos dos dispositivos se tienen que colocar en una categoría aparte porque no es una cuestión de que permitan la evolución natural de la enfermedad, en el sentido de que son dispositivos de soporte agudo, por situaciones también sumamente agudas que de no ponerlos, el paciente simplemente ni siquiera tiene evolución natural de la enfermedad en el sentido clásico que esto significa, sino que van a fallecer en menos de 5 minutos. Entonces, por eso entran en una categoría aparte. Y en esta categoría, aquí atención, porque las únicas instancias clínicas donde se permite el retiro de estos dispositivos en forma aguda es muerte encefálica. El artículo 344 de la Ley General de Salud especifica perfectamente bien qué criterios se tienen que contener para decir que un paciente está muerto. Y el 345 establece la única condición en la que se puede retirar el soporte vital, dice, para permitir que aparezcan los demás signos de muerte que menciona o establece el 344 de la Ley General de Salud. Y entonces, en este artículo particular, que es el 345 de la Ley General de Salud, especifica muy claro que la única condición en la que califica el retiro de soporte vital es muerte encefálica. Ahora, aquí es donde entran, digamos, como las fallas del análisis, o sea, lo que estos errores de construcción conceptual, pero sin haber hecho ya estos matices por lo que implica la trinchera, que es donde están ustedes. O sea, donde entran los matices de qué sí y qué no. Entonces, el retiro de soporte vital avanzado solo califica
en términos de lo que indica el 345 de la Ley General de Salud. Y ese artículo establece que la única condición en que se pueden retirar estos dispositivos son muerte encefálica. Obvio, la ley no lo plantea así tan explícitamente, pero recuerden que la ley tiene esta propiedad de interpretación exegética, es decir, acorde a las circunstancias. Entonces, muerte encefálica es la que establece que una persona está muerta jurídicamente, no precisamente biológicamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que muerte encefálica es esta dicotomía de cerebro muerto, cuerpo vivo. Entonces, biológicamente la persona no está muerta, pero jurídicamente sí. Y entonces, en ese tenor, el 345 de la Ley General de Salud autoriza a quitar el soporte vital, que en este caso es el soporte vital avanzado, que para fines prácticos es quitar el ventilador para que aparezcan los demás signos de muerte que están estipulados en el 344 de la Ley General de Salud y que para fines prácticos es para que aparezca la muerte clínica. Es decir, donde ya ni el corazón ni todos los demás órganos dejan de funcionar. Ahí entra el matiz fino del retiro de soporte vital avanzado, por decirlo de alguna forma, aunque utilizábamos absoluto hace un rato, y el retiro de soporte vital relativo. Entonces, el retiro de soporte vital absoluto o avanzado, como ustedes lo quieran decir, califica solo en estos términos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el punto medular? Que si no existe la muerte encefálica, entonces el sujeto, el individuo, está jurídicamente vivo y biológicamente vivo. O sea, hay un cuerpo vivo y hay un cerebro que no está muerto, que puede estar muy amolado. O sea, puede tener ahí una hemorragia, edema cerebral, lo que ustedes gusten y manden, pero no hay una documental que nos haga ver que el cerebro está muerto. Entonces, mientras el cerebro no esté muerto, el sujeto está jurídicamente vivo, aunque biológicamente no esté funcional, como por ejemplo el coma vigil. O sea, el sujeto no está funcional, ya no puede comunicarse, pero el cerebro no está muerto. Entonces, jurídicamente está vivo. Por eso es que el soporte vital absoluto o avanzado no se puede retirar de forma aguda, ni paulatina, ni nada, mientras el sujeto esté jurídicamente vivo. El avanzado. El relativo sí, ese sí se puede retirar. Y me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué? Justo por esto, porque el soporte vital absoluto es una acción positiva, o sea, donde al quitarlo, ustedes provocan la muerte en minutos. O sea, en minutos, en menos de 5 minutos, el paciente está muerto. Entonces es una acción positiva. En cambio, el retiro de soporte vital relativo es una acción negativa. Es decir, poco a poquito se deja de hacer cosas. ¿Para qué? Para evitar la distanasia. Obvio es aquí, yo entiendo que es un umbral de grises donde de pronto se pueden entremezclar las cosas y es difícil ponerlo en blanco y negro, pero sí entender que el marcapaso definitivo, el marcapaso cardíaco definitivo y la ventilación mecánica no se pueden retirar en personas jurídicamente vivas y per se biológicamente vivas. En personas jurídicamente muertas, que en términos claros es cuando el cerebro está muerto, el 345 de la Ley General de Salud autoriza para retirar el soporte vital y permitir
que esa persona también fallezca biológicamente, porque jurídicamente ya está muerta. Ahora, ¿qué dificultades tenemos en la práctica clínica? Que los médicos a veces tienen el cable cruzado y a veces les cuesta mucho trabajo retirar el soporte vital en pacientes con muerte encefálica, pero no les cuesta trabajo retirar el soporte vital en pacientes sin muerte encefálica. Entonces, una vez di una conferencia en un hospital que por decoro no vamos a mencionar, y un médico me decía ahí en la conferencia que las enfermeras lo reportaron y se enojaron con él porque se negaron a retirarle el ventilador a un niño que, bueno, ya estaba en falla orgánica múltiple, ya no había más que hacer, estaba ya con respuesta refractaria a todo lo que se daba, pero no tenía muerte encefálica. Entonces las enfermeras se negaron a retirarle el ventilador. Pues el médico se enojó muchísimo, pues entraron en conflicto y las enfermeras lo reportaron. Entonces él estaba muy disgustado por esta situación y entonces me decía, pero como que anteponía que las enfermeras eran las que estaban mal. Y le dije, no, doctor, o pues ahora cómprenles un ramo de flores o un pastel y vaya y agradézcales porque los salvaron de cometer un homicidio. Le digo, o sea, mientras no haya muerte encefálica, no se puede retirar el ventilador porque el paciente, independientemente de la edad, está vivo jurídicamente. Le digo, y entonces es al revés. Esos pacientes se les puede ir quitando el soporte vital relativo, pasarlo a cuidados paliativos y eventualmente la enfermedad pues hará lo propio, la propia naturaleza hará lo propio. Y por otro lado, recientemente, la semana pasada, me habló una colega donde me planteaba un caso de muerte encefálica, donde los familiares eran los que ya solicitaban que se le retirara todo para podérselo llevar. Y la doctora que está, o sea, tiene conocimientos en bioética, pues entendía que sí procedía. Entonces hizo todo, el consentimiento informado, etcétera, etcétera. Pero los internistas fueron los que dijeron, no, es que eso no sirve, eso no vale, y no le retiraron el soporte vital a el muerto encefálico. Entonces, aquí vean cómo, pues, de pronto la falta de conocimiento en materia de bioética hace que las acciones incluso sean al revés. O sea, al que sí le pueden retirar el soporte vital para permitir que fallezca biológicamente, no se lo retiran. Y al que no se lo deben de retirar porque jurídicamente todavía está vivo, se lo quieren retirar por esta cuestión de sentir que ya no hay nada que hacerle. Y efectivamente, probablemente ya no haya nada que hacerle desde el punto de vista terapéutico, pero todavía hay algo que hacer en el sentido tanático. Y en el sentido tanático es justo esto, ir retirando el soporte vital relativo para permitir la evolución natural de la enfermedad, que la naturaleza sola actúe y dejar el soporte vital absoluto o avanzado porque jurídicamente no está permitido, a lo mejor éticamente sí, a lo mejor médicamente sí está permitido, pero jurídicamente no. Y entonces este es el punto, que ustedes no incurran en transgresiones ni éticas ni legales. Y entonces, bueno, éticamente es retirar el soporte vital relativo y permitir que la naturaleza actúe y eventualmente esa persona va a fallecer de forma natural y no por una acción positiva que ustedes hagan. Entonces, aquí, ojo, atención. En este sentido, no todo lo ético está permitido y no todo lo médico también está permitido legalmente. Como les decía, a lo mejor médicamente y éticamente podemos apagar el ventilador
en personas que a todas luces ya no son recuperables, pero que el cerebro aún está vivo, a lo mejor sí, pero jurídicamente no está permitido. Y del otro lado tenemos este caso particular de muerte encefálica donde jurídicamente está permitido, aunque médicamente cuesta trabajo porque ven cómo biológicamente el cuerpo pues a veces está muy íntegro. Por eso es que son los candidatos ideales para donación, porque el cuerpo biológicamente está íntegro y a veces puede permitir todavía muchas acciones terapéuticas, pero éticamente ya no se justifica porque el cerebro está muerto y es irrecuperable. Y jurídicamente por eso se avala el retiro de soporte vital en agudo del soporte vital avanzado o absoluto. ¿Por qué? Porque está muerto. La persona jurídicamente está muerta, aunque biológicamente parte de él todavía esté viva, que es el cuerpo. Bien, aunque parece ahí como un trabalenguas de conceptos y una entremezcla de muchas cosas, y desgraciadamente pues no se los puedo poner así tan blanco y negro porque pues como todos los fenómenos bioéticos son dinámicos, hay muchos umbrales de grises, hay muchos planos que se superponen, pueden generar esto más confusiones, incertidumbres, pero el hilo conductor, les repito, o los hilos conductores siempre son estos pilares de entre lo ético y lo legal. Y entonces aquí, disecando un poco más, es esta cuestión de en pacientes con cerebro vivo, para ponerlo así en una línea más, como más plana, más llano, se puede retirar el soporte vital relativo. En pacientes con cerebro muerto, se puede retirar el soporte vital absoluto o avanzado más el relativo. O sea, ahí se puede retirar todo el soporte vital. Pero en pacientes con cerebro vivo, como jurídicamente todavía están vivos, o sea, no hay cerebro muerto, entonces solo se puede retirar el soporte vital relativo para permitir la evolución natural de la enfermedad y que el paciente fallezca por causa natural del agotamiento de su reserva orgánica, pues de su cuerpo, del resto de su cuerpo. Y ahí es donde entran los cuidados paliativos, que eventualmente lucharán o procurarán las acciones que permita también una muerte digna. Entonces, ojo con estas líneas. Y otra vez, el retiro de soporte vital en pacientes jurídicamente vivos, es decir, el retiro del marcapaso o del ventilador en pacientes jurídicamente vivos es intento de homicidio y si se mueren es homicidio. O sea, es una acción positiva. Es muy distinto a una acción negativa, que es dejar de hacer. Acción positiva es que ustedes hacen. O sea, que ustedes van y ¡pum! Lo matan mediante esta acción. Y más si es sin consenso familiar, sin consenso de los responsables legales, y nadie en su sano juicio, ningún responsable legal en su sano juicio, va a aceptar con una explicación así clara el retiro del soporte vital, el retiro del ventilador o del marcapaso en estos términos que estamos diciendo nosotros, porque a veces los familiares lo solicitan, pero lo solicitan por angustia, por creer, hay una noción como muy desarrollada de creer que los pacientes que están con un ventilador, con un tubo atravesado en la tráquea, están sufriendo muchísimo. Entonces, les da una sensación de angustia el creer que sus familiares están sufriendo muchísimo por tener ahí un tubo en la tráquea, porque no tienen esta noción de que tienen que estar sedados, o sea, que están sedados y con la musculatura relajada y que en realidad no tienen conciencia de estar intubados y por lo tanto no hay un sufrimiento explícito
por esta acción. Entonces, a veces los familiares lo solicitan, pero ahí entender que si uno les informara en los términos en los que yo les estoy informando en este momento, les aseguro que ningún familiar en su sano juicio aceptaría el retiro del soporte vital en estos términos. Bien, pues cualquier otra duda, cualquier otra pregunta con respecto a este tema, por favor dejen ahí en sus comentarios para quien vea posteriormente el video y con mucho gusto lo contesto sin mayor problema. Todavía nos podemos dar el lujo de atender personalmente esto. Y para los que nos acompañaron aquí en la transmisión, pues ahí en el chat ya atendimos las dudas y los comentarios que se propició. Entonces, yo lo único que me restaría es recomendarles que si hubiese algún caso particular que les generara dudas, que realmente como que no sepan bien qué hacer, con mucho gusto los podemos auxiliar. Manden un correo a asesoríabioética18@gmail.com y con gusto los auxiliamos, es totalmente gratuito, pero ahorita en términos de pandemia, pues hacer las cosas y hacerlas lo más correcto posible para no correr riesgos innecesarios. Y la recomendación reiterativa que siempre les he hecho, documenten todo, sobre todo esta cuestión del retiro de soporte vital, de transferir al paciente a cuidados paliativos, de disminuir el esfuerzo terapéutico, que son ahora sí que la serie, la trilogía en este sentido de los pacientes donde ya se agotó la reserva orgánica y ahora ¿qué hacemos? Entonces, ahora sí que ya se agotó, pero todavía falta para que fallezcan y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya lo vimos, limitar el esfuerzo terapéutico, transferirlos a cuidados paliativos y retirar el soporte vital, que es lo que atendimos hoy. Siempre documentenlo en su consentimiento informado, basado en la norma oficial del expediente clínico numeral 10.1.3. Lo mismo, si no saben cómo hacer ese tipo de consentimiento, mándenos un correo a asesoríabioética18@gmail.com y con gusto les enviamos el formato que tenemos ya preelaborado, ya nada más ustedes lo ajustan al caso y con eso documentan bien sus acciones para que estén con la absoluta seguridad de que están entre lo ético y lo legal. Bien, biocultores, pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta sesión. Nos vemos el próximo jueves, nuestros jueves biocultores, y espero que les haya sido de utilidad esta cápsula. Nos vemos y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética y por favor sigan cuidándose que la pandemia sigue en gerundio. Buenas noches, hasta luego.